Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Melita. Buenas tardes. ¿Qué tal, Macario? Buenas tardes. Mire, quedan aproximadamente 22 meses para que termine este sexenio del gobernador Erubiel Ávila Villegas y queremos nosotros conocer el punto de vista de los actores políticos. ¿Qué piensan de cómo están las condiciones que se encuentra el Estado en estos momentos? Así es, le fuimos a preguntar a representantes de diferentes partidos en torno a cómo ven el Estado de México y bueno, vamos a ver qué nos comentaron. Sigue siendo un estado de contrastes. El estado más visitado por el presidente, donde más inversión pública federal existe, pero donde lamentablemente la polarización social se incrementa y donde lamentablemente la violencia también. Y ya no solamente tenemos zonas de presencia muy fuerte del narcotráfico en el sur del estado, es de pobres contra pobres y lamentablemente es un fenómeno que no se está atacando. Y yo digo, no se trata solamente de desmantelar a los cárteles de las drogas, que hay que hacerlo, sino hay que ir acabando con los eslabones más sensibles de la cadena delictiva, que es lo que más impacto y daño social. Yo creo que va a ser muy difícil revertirlo, más con la dinámica de crecimiento que se mantiene en el ámbito demográfico. Seguimos teniendo crecimientos entre 300 y 500 mil habitantes anuales y con lo del aeropuerto y la falta de desarrollo regional se va a incrementar sensiblemente, donde va a anticipar por lo menos 10 años el arriba a una población de cerca de 30 millones de habitantes. Y la expectativa de generar empleo no se va a corresponder con la inversión que se va a realizar porque no se van a generar muchos empleos, porque lamentablemente pueda incrementarse mucho el crecimiento demográfico y junto con ello pues los indicadores de marginación, pobreza y desempleo. Progresista, ejemplo para muchas entidades de la República Mexicana. Tenemos diferentes metas y objetivos que hemos cumplido, como que de cada 100 negocios o establecimientos económicos en el Estado de México, en el país, 12 están ubicados aquí, en el Estado de México. La mayor inversión del país se concentra en esta entidad. El Estado de México cuenta con la mejor infraestructura y el mejor sistema de salud. Tenemos la mejor infraestructura carretera, tenemos una amplia infraestructura educativa, tenemos un gran margen de apoyos agropecuarios, de desarrollo social, y eso lo va a calificar, lo va a juzgar, por supuesto, la ciudadanía, y en las próximas elecciones. Grandes problemas, tiene rezagos muy considerables en temas de seguridad, por supuesto que en el tema de empleo, y consideramos que también un problema grave que tiene nuestro Estado es el rezago educativo que hoy se tiene. El gobierno del Estado le ha quedado de ver a los mexiquenses. Tenemos un Estado absolutamente inseguro, los índices de seguridad siguen en niveles demasiado altos, celebramos disminuciones de delitos del 1, del 2 o del 3%, cuando si tú haces un análisis del costo-beneficio de lo que se está invirtiendo en seguridad, es muchísimo dinero contra los beneficios. La verdad es que no hay una rentabilidad como tal, tenemos muchos más pobres de los que habían, se presume de la creación de empleos, pero la realidad de que viven las familias mexiquenses es una falta de oportunidades, ¿no? Utilizar los parámetros de decir que somos la entidad más poblada y que por eso somos el número 1 en la gran mayoría de los delitos que se cometen, creo yo que no es una justificación y no alivia la preocupación y el dolor que estos delitos causan a las familias mexiquenses, ¿no? A mí me parece que el escenario nacional no permite hacer un análisis muy concreto. La ola de inseguridad nacional, el tema de desempleo, el poco crecimiento del país que ha tenido, la crisis que se busca no ventilar adecuadamente, nos parece que esto no puede evaluar atinadamente al estado más importante o más poblado del país, no puede haber una evaluación concreta. Lo que te puedo decir, a grandes rasgos se han avanzado en rubros importantes, pero indudablemente esta ola de inseguridad, de falta de empleo, de crisis que atraviesa el estado, de impunidad, corrupción,
no permite hacerte una evaluación concreta. Mire, indiscutiblemente las opiniones son de partidos y cada quien tiene una visión de acuerdo a su propia ideología. La verdad es que se puede coincidir o no con cada uno de ellos. El caso es que la oposición considera que el Estado de México está muy mal y que difícilmente se va a recuperar. Por el contrario, el representante popular del PRI, pues todo va bien, ¿no? Sí, habla, evidentemente destaca las cosas que él ve que se han hecho bien, y por otro lado, bueno, tenemos a la oposición mencionando principalmente PAN y PRD, Alejandro Encinas, que es bastante duro al comentar pues todo este tema de la pobreza, de la falta de desarrollo, de empleo, que pues lamentablemente no se ha visto que haya avances, y la verdad es que son argumentos irrefutables también, los problemas que tiene el Estado. El Estado de México necesita un debate que por parte de los partidos políticos, del propio gobierno, quizás había que encontrar las causas por las cuales los problemas crecen en lugar de reducirse, y también, sobre todo, la cuestión del el escaso dinamismo de la economía. El Estado de México crece de los menos que crecen en el país, y también su productividad por persona es de las más bajas del país, los salarios también son de los más bajos promedio del país. Entonces, hay problemas graves, pero aquí se ocultan, a nadie interesa, a nadie preocupa la propia pobreza. A mí me parece que en cualquier otro estado que aumente la pobreza en 1.200.000, casi 300.000 al año, digo en 2 años, que no genere reacciones, que no genere preocupaciones, que no genere nada. Sí, evidentemente tiene que preocuparnos a todos, porque si bien, como dice el diputado del PAN, ¿no? Las autoridades se escudan mucho en decir que es el estado más grande, que es el estado con mayor población, y evidentemente es el estado con mayor número de problemas, pero eso no es una excusa. Ellos están aquí para resolver, finalmente para eso pidieron el voto, cada gobierno en diferente ámbito, municipal, estatal, y son compromisos de campaña que lamentablemente no cumplen y que tampoco se ve mucho interés en resolver. El tema de la pobreza que nosotros hemos mencionado, que es gravísimo y que no se ve que exista una política realmente enfocada a terminar con este problema y a no dar simplemente mejoralitos. Es decir, más de 9 millones de pobres en el Estado de México, de 9.200.000, y de eso 1.000.000, casi 300.000 en pobreza, que no tienen para comer. Me parece que es un problema gravísimo, y ese es el resultado de una gestión de gobierno federal, estatal y municipal. No es nada más del gobernador, pero también tiene que ver mucho el gobernador. Pero además hay un afán de ocultar todo y de hacer aparecer que las cosas están bien. Sí, lamentablemente también parece que nos acostumbramos a que así sea, ¿no? Que los gobiernos que llegan, ya no hay grandes esperanzas en torno a las autoridades que llegan a gobernar. Estamos acostumbrados a tener malos servicios, a que no exista la atención que merecemos, y esto es grave porque también una de las exigencias a las autoridades tendría que ser esa. Tenemos que ser una sociedad más participativa para ser más exigente y para obligar, presionar a las autoridades a responder y a solucionar los problemas que existen en el Estado, o al menos a trabajar en ello a mediano y largo plazo, y pues no solamente señalar que están haciendo, que están dando recursos y que en la realidad no se ve nada. Creo que aquí el Estado de México tiene muchos factores adversos que no permiten conocer la realidad. Por ejemplo, en el país, en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, en el Senado de la República, se discuten los problemas, se critican las políticas, y también la prensa es bien fiscalizadora de los actos del presidente Enrique Peña Nieto. Está sobre él todo lo que falla, todo lo que no hace, lo que hace bien, lo que hace mal, lo que deja de hacer, y aquí en el Estado de México no hay una réplica de eso, ¿eh? Sí, falta muchísima crítica, ¿no? El Estado de México, además de que no ha tenido alternancia, pues todavía tiene muchos vicios, todavía estamos rezagados en muchos aspectos, y esto es lamentable, porque lo que se esperaría con cada gobierno que llega, ya sea en el ámbito estatal o en el municipal, pues es que después de ese gobierno se pudiera decir, mejoramos en esto, el Estado de México avanzó en esto, o el municipio avanzó en tal cosa, y es muy difícil que se puedan ver avances de manera lamentable. Y creo que hay también una autojustificación y también un autoengaño en las propias autoridades. Por ejemplo, se sigue presentando como gran logro que aportamos el 9% del Producto Interno Bruto, que aquí ya lo hemos criticado otras veces, del país, el 9%, pero es que somos el 15% de la población del país, consecuentemente debemos aportar el 15%, que pongan como ejemplo de que vamos bien y estamos en pujanza, que aportamos el 9%, pues estamos mal. ¿Cómo vamos a aportar el 9%? Tenemos que aportar para estar en la media, no para estar por encima de la media, tenemos que aportar el 15% del Producto Interno Bruto del país.
Sí, nos falta muchísimo y parece que las autoridades también han caído en un conformismo de mencionar, pues sí, pero ahí vamos, estamos haciendo, estamos trabajando, y lo peor de todo es que también, bueno, si bien cada vez hay más población, también cada vez hay más recursos. Si comparamos el presupuesto que se tiene en el 2000, en este año, en el 2015, con el que se tenía hace 15 años, la diferencia es abismal. Entonces, con esa cantidad de recursos se tendrían que hacer más cosas y lamentablemente en la realidad no se ve plasmado. Y además no hay preocupación de nadie. Sí, no hay, parece que no tenemos lamentablemente el interés de las autoridades en resolver todo. Así es. Pero bueno, pues vamos a un corte y regresamos, pero bueno, también con el llamado a la sociedad a ser más exigente, que participe, que fiscalice a sus autoridades y les exija que cumplan con lo que prometieron y hasta con lo que no prometieron también. Y los partidos de oposición también, ¿no? Claro, que sean realmente críticos, si no, ¿para qué los queremos, no? Vamos a un corte.